Bienvenidos al CFC Nuevo Delta, un lugar para alabar a Dios y compartir su palabra en familia. Qué bueno estuvo el tiempo para buscar a Dios, para orar juntos como iglesia. Y vamos al grano, y hay algo que a mí me dijeron y me quedó en la cabeza, y es una frase. Esa frase es que el capacitarte abre puertas. Y eso es en todas las áreas de nuestra vida. Si uno se capacita en un área, generalmente se abren puertas. Ya sea en lo laboral, ya sea en todo, en todas las áreas. Pero hoy quiero hablarte del capacitarte con el conocimiento de Dios. Y eso, ¿por qué? ¿Para qué como iglesia tenemos que estar capacitados con el conocimiento de Dios? Y todos debemos estar capacitados para estar a la altura de lo que Dios quiere hacer con nosotros. De lo que Dios quiere hacer con vos en lo personal y lo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia. Y para eso tenemos que capacitarnos. Ahora, te quiero hablar esta mañana de dos niveles. Hay dos niveles para mí y que son importantes remarcar. El primer nivel es el nivel de comodidad. Y la comodidad la vamos a definir así. Yo la definí de esta manera. La comodidad en la vida de un cristiano, en la vida de nosotros, como personas que quieren buscar más de Dios, la comodidad es aquello que nubla y no te permite visualizar hacia dónde Dios quiere llevarte. Y quiero que tengan en cuenta 2 de Timoteo 3:10. Lo voy a remarcar más de una vez. Y dice así, yo lo leo. Tú, en cambio, estas son palabras de Pablo a Timoteo. Dice, tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Eso le dice Pablo a Timoteo. Ahora, ¿cómo alimentamos nosotros el nivel de comodidad? Para mí hay dos actitudes que quiero remarcarte. Y la primera es el conformismo. Si definimos comodidad como aquello que no nos permite visualizar lo que Dios quiere, hacia dónde nos quiere llegar, el conformismo es aquello que te incita a quedarte donde estás. Me conformo, acá estoy bien. Sentado ahí escuchando al pastor, estoy bien acá. Me conformo. Ahora, entonces, si el conformismo es eso, el conformismo en nosotros es una manera de huir al llamado de Dios. Cuando nosotros nos quedamos conformes y no buscamos más de Dios, estamos huyendo a lo que Dios realmente quiere hacer con nuestra vida. Ahora, Timoteo, Pablo lo que le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:10, le escribe palabras de aliento. Le escribe palabras y Pablo está contento de lo que Timoteo está haciendo. Pero yo me puse a pensar, para que Pablo le escriba eso, Timoteo salió del conformismo, salió de su comodidad, para llegar a la altura de lo que Dios de lo que Dios quería hacer con él. Entonces, Timoteo dejó el conformismo de un lado, pasó de ser una persona simplemente oyente de la palabra de Dios a ser una persona que estudia la palabra de Dios y una persona que pone en práctica la palabra de Dios todos los días. Pasó a ser una persona que escuchaba la palabra de Dios a ser una persona que amaba tanto a Dios que quiso hacer su voluntad sin peros de por medio. Ahora, nosotros, ¿cuántos peros le ponemos a Dios a veces, no? Para reflexionar. La segunda actitud en este nivel de comodidad es la duda mal utilizada. ¿Y por qué remarco duda mal utilizada? Bueno, vamos a ver. Cuando Timoteo salió del conformismo, salió de esa comodidad y empezó a servir con Pablo,
de seguro tuvo dudas, como todos. Cuando Timoteo empezó a ver la necesidad del otro, cuando Timoteo empezó a darse cuenta de cosas que por ahí antes pasaba por alto porque estaban desde otro lugar viendo las cosas, ahora Timoteo, en todo ese proceso de empezar a hacer la voluntad de Dios, estoy más que seguro que sintió duda. ¿Y por qué lo digo? Porque Pablo, en la primera carta a Timoteo, específicamente en el capítulo 4 y versículo 12 al 14, le escribe lo siguiente: que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en vos un ejemplo a seguir, en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe, pureza. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Y esto me encanta. Ejercita el don que recibiste mediante profecía, cuando los ancianos te impusieron las manos. Estoy seguro que Timoteo empezó a dudar de sí mismo. Empezó a decir: no, yo soy muy joven, hay otro con más edad que yo y está más capacitado. No, Dios, ¿será que esto es para mí? Mirá al pastor, él sí tiene experiencia como para estar acá hablando. Yo no sé si puedo hacerlo. Ahora Pablo le escribe remarcando: Timoteo, sí estás a la altura. Pablo le escribe con aliento, lo alienta, le recuerda que él está haciendo la voluntad de Dios. Y acá para mí está una de las claves. La duda siempre va a estar. ¿Estamos de acuerdo? La duda siempre va a estar. Por eso puse duda mal utilizada. Está en nosotros entonces cómo usamos la duda. Y para mí hay dos maneras. La primera es: cuando viene la duda, busco a Dios y enfoco la duda con lo que Dios me habla, y eso nos lleva a un crecimiento, te impulsa. Y la segunda manera es que alimento la duda con pensamientos negativos y nos estancamos. El segundo nivel que te quiero hablar hoy, esta mañana, es el nivel de compromiso. Este segundo nivel lo vamos a definir así. Una persona como nosotros, cristiana, una persona comprometida, lo definimos de esta manera. Es una persona que entiende quién es Dios en su vida. Por ende, lo pone en primer lugar. Entonces, ¿qué es una persona comprometida? Una persona que entiende quién es Dios. Y yo al entender quién es Dios, qué hizo por mí, lo pongo en primer lugar. Y remarco de vuelta, segunda de Timoteo 3:10, Pablo le dice, lo leo de vuelta: tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Timoteo entendió que poner a Dios en primer lugar valía la pena. Timoteo entendió que estudiar la palabra valía la pena. Porque Timoteo entendió que la fuente que nutre su ministerio era la persona de Jesús. Y por eso remarco tanto 2 de Timoteo 3:10, porque nos habla de alguien que está comprometido. Para que Pablo te escriba esas palabras, nos habla de una persona que estaba haciendo realmente lo que Dios quería hacer con él. Porque Pablo, en otras palabras, ¿sabés qué le está diciendo al decirle todo eso? No es que Pablo se agranda y dice: me seguiste, porque yo soy Pablo, el apóstol. No, Pablo, en otras palabras, para mí le está diciendo: Timoteo, seguiste a Jesús. Lo seguiste. ¿Sabés por qué? Porque Pablo fue simplemente un reflejo de la persona de Jesús. Simplemente Pablo le reflejó a Cristo en su vida. Y Timoteo, al ver a Jesús en Pablo, dijo: vale la pena seguirlo.
vale la pena seguir a Jesús. Y te voy a dar 3 tips para este nivel de compromiso. El primer tip es la entrega. Para ser personas comprometidas con Dios, tenemos que ser personas entregadas a Dios. Y esta entrega, este primer paso, no es un paso momentáneo. No es que la típica de paso al altar, entrego todo y ya está. No. La entrega es algo diaria, es algo diario, es algo de todos los días. Nosotros como personas todos los días tenemos que entregarle a Dios nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestras virtudes, porque somos muy virtuosos, tenemos capacidades increíbles, pero esas también se las tenemos que entregar a Dios, porque Él nos las dio. Y la entrega es algo que realmente me deja pensando a mí. Porque te voy a leer Salmo 51:6. Dice, esto lo escribe David. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La verdad en lo íntimo, y quiero que escuches esto, la verdad en lo íntimo es lo que te permite que Dios te cambie. La sinceridad es lo que permite que Dios te transforme. Por eso estoy hablando de entrega genuina y diaria. Cuando nosotros como personas entendemos y le somos sinceros a Dios a la hora de entregarle todo, estamos permitiendo que Dios nos cambie para bien. Sin sinceridad no hay transformación. Es sencillo. Ahora, el segundo tip es constancia. En 2 Timoteo 3:10, a lo último dice, mi constancia. Timoteo fue constante en el propósito de Dios. Fue constante en permanecer estudiando y aprendiendo la palabra de Dios. Fue constante en permanecer enseñando la palabra de Dios. Fue constante en permanecer en donde Dios lo puso. Dios lo puso en un lugar y se quedó ahí, porque entiende que no hay mejor lugar que la voluntad de Dios. Nosotros entonces no vamos a ser... Timoteo es un crack, Timoteo es un capo. Dios lo puso en ese lugar, empezó como un pibito siguiendo a su pastor Pablo, dice, este chabón me refleja a Dios como vimos anteriormente, y creció al lado de Pablo, y en un momento Pablo dice, bien, vamos, dale que vos podés, andá solo ahora. Y Timoteo fue, hizo la voluntad de Dios, enseñó, administró a personas aún mayores que él. Y para ser unos cracks, eso no se hace de un día para el otro. Para ser un capo, no se hace de un día para el otro. Para tener un ministerio que impacta realmente, no lo vas a hacer de un día para el otro. Lo vas a hacer siendo constante. ¿Lo vas a hacer siendo constante en qué? En estudiar la palabra, en pasar tiempo con Dios. Porque, ¿qué dijimos? Lo que nutre tu ministerio, lo que nutre tu vida como cristiano, es la persona de Cristo. Nada más. Si literalmente la palabra cristiano significa pequeños Cristos. Porque nuestra misión es reflejar a Jesús. Ser cada día más parecidos a Él. Necesitamos entonces constancia para sobrepasar. La constancia te va a dar firmeza en los tiempos difíciles. Porque te va a recordar lo que Dios te habló. Tu constancia entonces es el ancla que mantiene firme tu barca. Que mantiene a flote el propósito de Dios en tu vida. El tercer tip que te quiero dejar, entendiendo y enfocándome en 2 Timoteo 3:10, es tener a alguien al lado. Si hay algo que nos habla de ese versículo es que Timoteo tenía a alguien al lado. Pablo le está diciendo,
seguiste mis enseñanzas. ¿Y por qué es tan importante el tener a alguien al lado? Porque el cristiano no es un llanero solitario. No podemos solos. No podés solo. Timoteo siguió paso a paso las enseñanzas de Pablo. Timoteo siguió los consejos que le dio Pablo. Pablo estuvo ahí cuando Timoteo dudó y seguro dijo, no, Pablo, yo soy muy pibe yo. Mirá la gente que hay en esta congregación, que son más grandes, están más capacitados. Me miran así como de reojo, ¿y este chiquito qué va a decir? Y Timoteo le dijo, hey, estás a la altura. Estuvo ahí Pablo para Timoteo, cuando Timoteo lo necesitó. Es muy importante, entonces, que para alcanzar lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, necesitamos estar acompañados de personas que nos acerquen y nos reflejen a Jesús. Necesitamos tener a alguien al lado que nos enseñe, tener a alguien al lado a quien rendirle cuentas. Muchas veces nos quedamos con, no, yo solo le rindo cuentas a Dios. Y no, necesitas abrirte con una persona y contarle lo que te pasa. Porque eso sana, eso alivia, te sacás peso de encima. No te encerrás en que yo puedo. Sí necesitamos tener a alguien al lado para que nos aconseje, para que nos direccione hacia dónde tenemos que ir. Para que nos digan, vas bien por ahí. Y también para que nos diga esa misma persona, mirá, por ahí no es. Para cuando vos estás súper acelerado y decís, sí, Dios me habló, tengo que ir para allá. Y una persona te diga, tranquilo. ¿Cuántas veces Ayelén me dijo, tranquilo, oralo? Personas que nos hagan entender que no tenemos que guiarnos por emociones, que tenemos que guiarnos por palabra de Dios. Entonces, necesitamos para llegar al cumplimiento de la voluntad de Dios, entrega diaria y genuina. Necesitamos constancia y necesitamos sí o sí tener a alguien al lado que nos refleje a la persona de Cristo. Tu ofrenda nos ayuda a seguir compartiendo el mensaje del Evangelio.